Buenas noches a todos. Para empezar a compartir lo que el Señor puso en mi corazón, me gustaría hacer una afirmación. Y es que cada vez que Dios cambia los tiempos, le da instrucciones a su pueblo. Para ver esto, vamos a citar dos ejemplos en la palabra, donde Dios cambió los tiempos y lo primero que hizo fue darle instrucciones a su pueblo. El primer ejemplo está en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 3, que dice de la siguiente forma. Y dieron órdenes al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Si podemos observar lo que la palabra dice, es que Dios le está diciendo a Josué que a partir de que ellos crucen el Jordán, Israel iba a seguir el arca. ¿Por qué? Porque cuando Israel estuvo en el desierto, Dios guiaba a su pueblo de una manera diferente, porque lo guiaba a través de una columna de fuego por las noches y una columna de nubes durante el día. Entonces, Dios necesitaba que el pueblo ahora estuviera atento a seguir por donde el arca iba. Y también quiero mostrar otro detalle, un detalle que el Señor me mostró. Y esto lo hemos reflejado en Josué capítulo 5 versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán todo aquel año. Lo otro que me gustaría enfocar es que una vez que Dios cambia los tiempos, también Dios cambia la forma en cómo se provee. ¿Por qué? Porque si recordamos, el pueblo de Israel estuvo durante 40 años en el desierto y durante todos esos 40 años Dios les daba maná para que ellos se alimentaran. Pero vemos que una vez que ellos cruzan el Jordán a la tierra que Dios les había prometido, dice la palabra, como lo acabamos de leer, que el maná cesó. El maná nunca más lo volvieron a ver porque empezaron a comer del fruto de la tierra. El segundo ejemplo que me gustaría citar lo encontramos en el libro de Génesis y vamos a hablar un poco acerca de la vida de Noé. Fíjense que con Noé hay algunos datos que son interesantes porque desde el día en que Noé entró, cuando empezó a llover, hasta el día en que Noé vio que las aguas se secaron sobre la tierra, pasó un año. Y lo primero que Dios hace nuevamente es que una vez que Noé sale del arca, Dios le da instrucciones a Noé acerca de lo que van a hacer en este momento. Y vamos a leer lo que dice la palabra en Génesis 9, del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo os lo doy, como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis, y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre. Del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. Si vemos lo que dice la palabra, una vez que Noé sale del arca, lo que Dios le dice a Noé es lo siguiente: Noé, necesito que llenes la tierra, te entrego todos los animales que hay en ella, tu temor va a estar sobre ellos. Pero fíjense que es bien interesante ver el detalle que Dios le dice a Noé, que a partir de ese momento ellos iban a poder comer carne. Lo único que le dice es que no coma carne con sangre. A qué me quiero referir con todo esto? Si vemos cuando Adán estaba en el jardín, Adán comía del fruto de los árboles. Cuando Adán pecó, Dios le dijo a Adán: Adán,
Ahora vas a comer con el sudor de tu frente y vas a comer cardos y espinos. Una vez que nosotros llegamos a Noé, Dios le permite comer carne a partir de ese momento. ¿A qué me quiero referir con esto? No me estoy refiriendo exactamente a la alimentación como tal, que sabemos que debe de ser de una forma adecuada. Me estoy refiriendo a que cuando Dios cambia los tiempos o cuando nosotros estamos entrando a un nuevo tiempo de parte de Dios, Dios siempre va a ser nuestra provisión. No importa lo que estemos pasando en este momento, el Señor va a ser nuestra provisión porque Él no cambia, su palabra no cambia y Él es nuestro proveedor. Para continuar con la enseñanza, me gustaría que pudiéramos ver lo que la palabra dice en 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta de que todos los que estamos unidos a Cristo somos una nueva creación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el venir al Señor no solamente significa que nuestros pecados son perdonados, sino que significa también que Dios nos da el poder para poder llevar a cabo su obra en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra que nosotros hacemos en Cristo Jesús no la hacemos desde el poder de nuestro esfuerzo, ni desde el poder de nuestras capacidades, sino del poder que se encuentra en Cristo Jesús. Cuando meditaba esto, pensaba en las primeras instrucciones que el Señor le entregó a sus discípulos, y todos recordamos que las primeras instrucciones que el Señor les da es el famoso Sermón del Monte. Este sermón se extiende durante el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Mateo. Lo primero que me gustaría enfocar es que Jesús nunca habló de las bienaventuranzas. Jesús, cuando se refirió a este tema, Él se refirió a los bienaventurados. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes podemos correr el riesgo de pensar de que nosotros podemos llegar a hacer cosas para llegar a ser bienaventurados. Esto no fue lo que Jesús quiso decir. Jesús quiso decir que todos aquellos que están en Cristo Jesús son una nueva creación. Por lo tanto, estas personas recibieron el poder, recibieron la capacidad de parte de Dios de llegar a ser bienaventurados. Y les cito un ejemplo. Pensemos por un momento, ¿quién de nosotros, por mucho que nos esforcemos o por mucho que nosotros hagamos, podríamos llegar a ser limpios de corazón? ¿O quién de nosotros, por mucho que quisiéramos llegar a ser y pusiéramos todo nuestro empeño, podríamos llegar a ser pobres en espíritu? Esto no es para la capacidad del hombre como tal. Esto nos tuvo que haber sido entregado por medio de la vida que Cristo nos dio al morir en la cruz del Calvario y al momento en que nosotros decidimos arrepentirnos y creer al mensaje del Evangelio. Me gustaría citar dos versículos que hablan sobre este tema. Y el primero está en Mateo, capítulo 5, versículo 6, que dice de la siguiente forma: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Aquí nosotros vemos la palabra justicia. En nuestros días es muy común escuchar esta palabra porque nosotros vivimos en medio de una sociedad que continuamente está pidiendo justicia por las injusticias que se dan dentro de ella. Pero cuando el Señor habla de la justicia que proviene del reino de Dios, no es una justicia que está basada en nosotros, no es una justicia que puede ser satisfecha porque a mí me den algo otra persona. Esta justicia a la que Jesús se está refiriendo solo puede ser satisfecha por Dios mismo. No puede ser satisfecha porque a mí me den algo
o porque yo recibo un beneficio. Esto es algo que Dios satisface la necesidad de justicia en mi corazón. También me gustaría referirme, siempre enfocado en el tema de la justicia que es según Dios, en Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12, que dice de la siguiente forma: Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan toda clase de género de mal contra ustedes falsamente, por mi causa. Regocíjense y alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Si nosotros podemos ver otra cosa, está relacionado a la justicia, a las persecuciones que vienen por causa de la justicia, siempre refiriéndonos a la justicia de Dios. Me gustaría que pudiéramos ver por un momento lo que este pasaje está diciendo. Si nosotros lo juzgamos puramente o naturalmente, podríamos decir que es injusto que yo padezca por algo que yo no he hecho y yo no reciba la justicia que yo estoy pidiendo. Si alguien me hace algo malo, la justicia del mundo lo que dice es que si yo hago algo malo, yo tengo que pagar por eso. Y que la persona a la que yo se lo hago, esta persona tiene que ver que yo pague lo que es justo. Pero vean qué interesante lo que Jesús dice. Jesús dice que bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan por causa de la justicia. ¿Quién puede humanamente pensar en que va a renunciar a sentir una satisfacción porque yo deseo que la persona que me hizo el mal reciba su merecido? Solamente una persona que no está esperando que su justicia provenga de los hombres. Vean qué interesante lo que dice Jesús después en el versículo 12. Regocíjense y alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Cualquiera podría pensar de que nosotros estamos esperando la justicia que proviene de Dios porque queremos recibir un beneficio de Dios. Pero en realidad el Señor nunca dice las recompensas que vienen. Sabemos que la recompensa nuestra es estar con el Señor para siempre. Sabemos que la recompensa que nosotros esperamos es estar más cerca del Señor cuando el Señor venga por nosotros o cuando nosotros estemos con Él. Entonces, cuando nosotros esperamos en la justicia de Dios, estamos esperando simplemente en estar con Él. No tenemos segundas intenciones, no estamos esperando obtener beneficios, simple y sencillamente estamos esperando la recompensa que es el Señor para nuestra vida. Recordemos que todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva creación. Y esta es la base sobre la cual nosotros vamos a cumplir toda la obra de Dios, vamos a cumplir todas las instrucciones que Dios nos da en esta tierra, no basándonos en nuestro esfuerzo por querer agradar a Dios, sino basándonos en que estamos en Cristo y que ahora por estar en Cristo nosotros tenemos el poder para hacer la obra de Dios en la tierra. Me gustaría leer este subtema y es: todo cuanto somos parte del sacrificio que Cristo hizo, siempre basado en el Sermón del Monte. Dice Mateo 5 del 17 al 20. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos lo que Jesús les está diciendo a los discípulos, Jesús lo primero que les dice es que Él no vino a abolir la ley de los profetas. Dice que Él vino a cumplirlo. Lo siguiente que les dice es hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, se va a perder hasta que todo se cumpla. La palabra que es común en estos dos versículos es cumplir. Ahora, Cristo no dijo que cada creyente debía de cumplir con normas, debía de cumplir con leyes, debía de cumplir con preceptos. Cristo dice, yo he venido para cumplir. Y saben que hay algo impresionante cuando Jesús está en la cruz, antes de que Él entregue su espíritu, dice, consumado es. Y dice que después de eso Él entregó su espíritu. Cuando nosotros vamos a la palabra griega, uno de los significados de la palabra consumado es cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar en Cristo, hemos cumplido la ley. Y ahora, como Jesús bien nos lo enseñó, nosotros vivimos por otro tipo de ley. Porque el que ama al Señor, el que ama a su prójimo como a sí mismo, éste cumple la ley, porque está basado en el amor. Cuando nosotros leemos los siguientes pasajes, Jesús va a empezar a enseñar acerca de algunos mandamientos y va a empezar a corregir algunas cosas que les estaban enseñando de una forma equivocada a los fariseos. Dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, ¿a cuáles mandamientos se está refiriendo? A los que él va a empezar a enseñar a partir del versículo 21 al 48. Dice, aún de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando Jesús enfoca esto, Jesús no quiere que nosotros pensáramos, no quería que los discípulos pensaran en que esto se refería a que este es grande y por lo tanto merece un reconocimiento, o este es pequeño y por lo tanto merece un reconocimiento. Jesús se está refiriendo en que va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos a un tema de inmadurez, y cuando dice que va a ser llamado grande se está refiriendo a un tema de madurez, se está refiriendo a la madurez que nosotros como creyentes estamos manifestando. ¿Y en qué se refleja? Se refleja en que nosotros cumplamos lo que hemos guardado de Jesús o no cumplamos lo que hemos escuchado del Señor. ¿A qué se refiere con esto? Del versículo 21 al 48 nosotros podemos encontrar algunos temas que son de nuestro diario vivir, pero ¿sabe qué es lo interesante? Que en estas cosas que son del diario vivir es donde nosotros nos equivocamos, por ejemplo, es donde nosotros tropezamos. Por ejemplo, Jesús aborda el tema del enojo, Jesús aborda el tema del adulterio, Jesús aborda el tema de los juramentos o las promesas, aborda la venganza y aborda el amor al prójimo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que si nosotros prestamos atención a estos 5 temas que yo acabo de mencionar y los enseñamos a otros, pero no los cumplimos, somos inmaduros. Ahora pregúntese usted, ¿cuántas veces usted o yo tenemos muchos años en el Señor y todavía nos cuesta perdonar a alguien? Y lo sabemos y se lo decimos a otro, no, tenés que perdonar. Pero a la hora de perdonar, nosotros no lo hacemos. Nosotros estamos en una condición de inmadurez en el Señor. Y lo que el Señor desea es que por medio de la vida que Él ya nos entregó, recuerden que el que esté en Cristo Jesús es una nueva criatura, y de ahí depende de que nosotros tenemos el poder para cumplir estas cosas. Lo que el Señor quiere es que nosotros no solamente se lo digamos a otro que tiene que perdonar, sino que también nosotros lo practiquemos para que en el cielo en realidad estén viendo que nosotros somos personas maduras, para que Dios esté viendo que nosotros somos personas maduras.
Ok, cuando llegamos al capítulo 6 del libro de Mateo, Jesús les empieza a dar instrucciones a los discípulos de cómo va a ser la comunión que nosotros tenemos con Dios. ¿Relacionado a qué? Siempre relacionado a que nosotros cumplimos esto por medio de la obra y del sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros. Le quiero leer Mateo capítulo 6 versículo 1 que dice de la siguiente forma: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando leemos este versículo, nosotros nos enteramos de dos cosas. La primera cosa de la cual nos enteramos es que nosotros practicamos la justicia. Y la segunda cosa en la que nosotros nos enteramos es de que el practicar esta justicia nos va a generar una recompensa. Y vean lo que Jesús dice. Jesús les dice, es muy enfático con este tema y muy específico porque le dice: no hagan su justicia para ser vistos delante de los hombres, porque de otra manera no van a tener la recompensa que proviene de vuestro Padre. Y Jesús, esta es la base para la oración, esta es la base para el ayuno y esta es la base para las limosnas. Existe una ligadura entre las obras de justicia que son basadas en la nueva creación y la limpieza de corazón, ya que en la naturaleza que recibimos no hay segundas intenciones, no hay deseos de ser reconocidos, ni de figurar, ni de ser recompensados por cosas materiales, sino que el único deseo que hay en el corazón de una persona cuando hace las cosas para el Señor es el hecho de poder agradarlo a Él, y es el hecho de que sea el Señor el que esté recibiendo lo que nosotros hacemos. Recordemos lo que la palabra dice. La palabra dice que Dios nos dio un espíritu nuevo y nos dio un corazón de carne. Esto es delante de Él. Vean qué interesante se vuelve, porque la limpieza de corazón no es algo que nosotros intentemos llegar a hacer, porque sabemos que para nosotros es imposible. La limpieza de corazón tiene que ver con la nueva creación que nosotros somos en Cristo Jesús, con ese corazón de carne que Dios puso dentro de nosotros. Nos dio un corazón limpio porque está basado en la naturaleza que proviene de Él, está basado en el poder que opera, como Pablo lo dice, poderosamente en nosotros. Entonces la limpieza de corazón no se logra por abstenerme de hacer cosas, se logra por reconocer que la obra de Cristo es suficiente, que la nueva creación que nosotros tenemos de parte de Dios es suficiente para que podamos tener nuestro corazón limpio, es suficiente para que Dios nos llame bienaventurados. Y me gustaría también poder ahondar en un tema que hemos venido escuchando durante mucho tiempo, y es sobre la fe de Cristo, porque está muy relacionado con la nueva creación que el Señor nos dio. Como siguiente subtema, vamos a abordar que en la nueva creación opera la fe de Cristo, siempre teniendo como base lo que Pablo expresa: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para esto le pido que me acompañe a Lucas capítulo 17, versículo del 5 al 10. Dice de la siguiente forma: y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar, y vístete adecuadamente, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú?
¿Acaso le dará gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos hacer. Sabemos que durante años el Señor, como iglesia, nos ha estado guiando a pasar de nuestra fe en Cristo a la fe de Cristo. Y definitivamente, la fe de Cristo solo va a operar porque proviene de la nueva creación que nosotros somos en Cristo Jesús. Y quiero que veamos los versículos lo que el Señor explica. Dice, y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. Si nosotros reflexionamos en lo que Jesús les dice, realmente es este tipo de cosas solo pueden provenir de la fe de Cristo. Ahora, Jesús nunca quiere que los discípulos, o nosotros en este caso que somos los discípulos del Señor en este tiempo, perdamos el enfoque correcto de lo que significa tener la fe de Cristo, porque corremos el riesgo de enorgullecernos pensando que es por nosotros. Observen lo que Jesús sigue diciendo. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? Si ustedes observan, Jesús pone el ejemplo de un siervo que se le pidió hacer algo. Y cuando el siervo regresa a la casa, lo que el amo le dice es, ya hiciste lo que debías hacer, ya pastoreaste las ovejas, ya cortaste el trigo. Y cuando el siervo viene a la casa, el Señor lo que le pide al siervo es que siga actuando como siervo. Y le dice, ven ahora prepárame a mí. ¿Por qué? Porque estas obras de las que nosotros estamos hablando, que provienen de la fe de Cristo, no nos quitan a nosotros el seguir siendo siervos. ¿A qué me refiero? A que el Señor lo puede utilizar a usted, me puede utilizar a mí para hacer cosas mayores que son. Recuerdan que Jesús lo dijo. Jesús dijo, cosas mayores en mi nombre harán. Pero nunca dijo que esas cosas mayores nos iban a dar un lugar de alto grado o íbamos a ser personas que tenían que ser reconocidas. Jesús siempre les enfocó de que ellos nunca o nosotros nunca íbamos a dejar de ser siervos, que nunca debíamos de perder la perspectiva, aunque el Señor nos utilizara en lo que nos utilizara, porque es algo que nos fue entregado por Él, es algo que Él nos dio por su pura gracia. Y observen lo que sigue diciendo. ¿Acaso le dará gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? ¿Acaso el Señor nos debe a nosotros alguna pleitesía porque nosotros hacemos algunas cosas en su nombre? Creo que no. Creo que el Señor lo que quiere es que nosotros comprendamos de que no hay gloria para nosotros en hacer la obra de Él, porque Él lo hizo por completo. Él derramó toda su sangre. Él pagó por nuestros pecados. Y aparte de eso, Él también nos entregó la nueva vida. Y en la nueva vida, en la nueva creación, viene la fe de Cristo para nuestra vida. Me gustaría terminar de leer esto y dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos hacer. Y este debe de ser el pensamiento que quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, que independientemente de la obra que el Señor nos vaya a utilizar en este tiempo para hacer, siempre recordemos que solo estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, que lo hacemos porque Él lo dijo, y acontece porque Él lo dijo. No proviene de nosotros mismos, proviene de la nueva creación que somos en Cristo Jesús. Para
Para concluir con la enseñanza del Sermón del Monte, Jesús pone un ejemplo bastante claro sobre cómo Él ve las personas que guardamos los mandamientos que Él nos dio y que los ponemos en práctica. Y quiero leérselos, y está en Mateo 7, del 24 al 27, y dice de la siguiente forma: Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Jesús concluye la enseñanza del Sermón del Monte haciendo una comparación entre dos personas. Entre una persona que edificó su casa sobre la roca, y dice que vinieron los vientos, y vinieron las tempestades, y vinieron los ríos, y golpearon contra aquella casa, y dice que aquella casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. La casa nunca dependió de los materiales con los que estaba construida. La casa dependió de su fundamento. Y si nosotros recordamos lo que Pablo dice por el Espíritu de que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, que no hay otro fundamento sino Jesucristo. Volvemos a lo que decía Pablo. Pablo decía: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está sobre el fundamento, nueva criatura es. Y vean el ejemplo que Jesús pone, y dice que vienen los ríos, vienen los vientos, y azotan contra aquella casa. Los ríos, los vientos, usualmente tenemos una idea bien espiritual de lo que son estas cosas. Y le echamos, en muchas ocasiones, le echamos la culpa a Satanás. Pero ¿sabe cuáles son estos ríos de los que Jesús está hablando? Los ríos y las cosas que nos hacen tropezar es la falta de perdón, por ejemplo. Es el hecho de guardar los mandamientos del Señor basados en la vida que nosotros tenemos en Cristo. A eso se está refiriendo Jesús. Y ahora quiero referirme al otro hombre del que Jesús habla. Y dice que el otro que oye las palabras de Jesús y no las guarda es semejante a un hombre insensato. Y dice que construye su casa sobre la arena. Y vienen los vientos, que son las mismas circunstancias de las que hablamos, la falta de perdón, el orgullo, esas cositas que parecen tan pequeñas, pero al final son las que nos hacen tropezar y nos hacen retroceder. Ahora me quiero referir al otro hombre del cual Jesús está hablando, al hombre insensato, que es todo aquel hombre que oye las palabras de Jesús pero no las pone en práctica, o no las guarda, o no vela por cumplirlas. Dice que este hombre edificó su casa, escuche cuál es el fundamento, sobre la arena del mar. La arena está relacionada en este pasaje con la vida basada en nuestros propios esfuerzos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de cumplir la enseñanza del perdón, por ejemplo, y nos hemos encontrado con que no podemos perdonar? Pero es porque estamos pensando en que vamos a perdonar por nuestros propios medios o por nuestros propios esfuerzos, olvidándonos que somos una nueva creación en Cristo Jesús y ahora tenemos el poder y la capacidad de parte de Dios para poder reconciliarnos con nuestros hermanos. Esto solamente lo puede hacer la vida de Cristo. Dice: y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó,
Escuche, y grande fue su destrucción. Cuando nosotros tratamos de cumplir las instrucciones que el Señor nos da por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, escuche cuál es el final. Dice, y la casa cayó, y fue grande su destrucción, porque el fundamento de nuestras obras, por nuestro esfuerzo, es inestable, es inservible para poder hacer la obra de Dios. Como último punto, me gustaría poder abordar lo que dice Apocalipsis capítulo 2, del versículo del 2 al 5. Dice de la siguiente forma: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Reflexionaba en esto y el Señor ponía algo en mi corazón para nosotros como iglesia. Ya hemos aprendido en esta noche de que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y que al ser nosotros la nueva creación de Dios, tenemos el poder y la capacidad para poder hacer la obra de Dios. Pero a veces pareciera que en nuestro caminar, a medida pasan los años, algunas veces nos vamos cansando, vamos dejando algunas cosas atrás. Y me llama la atención lo que el Señor le dice a la iglesia: y haz las obras que hiciste al principio. Cuando yo leía esto, el Señor me recordó lo que leíamos en Mateo capítulo 6, de que guardara de hacer mi justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Muchas veces, hermanos, nosotros caemos en esta situación. Empezamos a hacer las cosas para ser vistas por los hermanos, para ser vistas por los pastores, incluso para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero en este tipo de obras perdimos la limpieza de corazón, perdimos la sencillez y la fe genuina de hacer todo para agradar al Señor y no para agradarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, lo que me gustaría poder transmitirles a ustedes en esta noche, hermanos, es que si alguno de nosotros estamos cruzando por esto, y si alguno de nosotros hemos abandonado nuestro primer amor, el Señor con mucho amor nos dice: por tanto, recuerda de dónde tú has caído y arrepiéntete. Porque el Señor quiere que nosotros caminemos gozosos, buscando hacer su voluntad en todas las cosas, por una simple razón: porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Les agradezco, hermanos, en esta noche y bendigo sus vidas, y declaro que así como el Señor ha ministrado durante todos estos meses que hemos estado prácticamente encerrados, el Señor nos va a seguir sosteniendo y el Señor va a seguir fortaleciendo nuestro espíritu. Amén.